¿Qué tal, ingeniero? Un gusto saludarlo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos de Manabí y de todo el Ecuador que nos están mirando. Bien, estamos a poco ya prácticamente de cerrar este 2025, ingeniero, y quisiéramos de alguna forma hacer un balance de cómo hasta el momento usted evalúa. Primero, hablemos de la gestión del presidente de la República, del señor Daniel Noboa, quien sufrió hace pocas semanas una derrota electoral en la consulta popular y referéndum, y desde ahí se esperaba un cambio o una reorientación en su gobierno. Sin embargo, pues hemos visto que esto ha ido poco a poco o ha ido un poco ralentizado. ¿Cuál es su lectura en torno a esta situación? Bueno, primero que muchos ecuatorianos apoyamos con entusiasmo al actual presidente de la República. El presidente pues se comprometió a no subir impuestos, a combatir la corrupción, a bajar el precio de los combustibles, especialmente el precio del diésel, pero apenas estuvo en el poder comenzó a hacer todo lo contrario. Lo primero pues que realmente nos desencantó, nos preocupó, fue el hecho de que mal utilizó el poder para condonar deudas por alrededor de 1.300 millones de dólares a los deudores morosos más ricos del país. El propio presidente de la República se autocondonó 98 millones de dólares. Y pienso que ahí comenzó la debacle del gobierno porque el presidente perdió credibilidad. Uno tiene que comandar con el ejemplo y el presidente pues obviamente ya no podía comandar con el buen ejemplo, sino pues se comenzó a imitar ese mal ejemplo y la corrupción la vemos en otras instituciones como la justicia, en el mismo gobierno, con casos escandalosos como el de Progen, por ejemplo, en donde nos perjudicaron a los ecuatorianos con más de 100 millones de dólares comprando generadores eléctricos de hace más de 60 años. Y entonces, pues, el tema lamentablemente se ha venido a pique y la conclusión más evidente fue la respuesta contundente que le dio el pueblo ecuatoriano en la última consulta, en donde el presidente perdió pues 4-0. Y cuando todos pensábamos que el presidente iba a reflexionar, que el presidente iba a cambiar, que el presidente se iba a quedar en el país para darle una respuesta, una nueva esperanza al pueblo ecuatoriano, lo que hizo el presidente como un niñito caprichoso, como un niñito vanidoso, como un niñito rico, fue irse del país. Esto pues también ha sido interpretado por todos los ecuatorianos como un quemimportismo, además de una irresponsabilidad del presidente, como que al presidente no le importa que en el Ecuador siguen muriendo ecuatorianos, que en el país no hay medicinas en los hospitales, que se mueren niños y que les entregan en cajas de cartón. Esto es muy lamentable. Ojalá pues las cosas cambien en el gobierno nacional. Ojalá el presidente se deje asesorar, escuche a su gente, a sus asesores, a sus ministros y ojalá pues decía cambie de actitud. Y justamente frente a esta situación de quemimportismo, de irresponsabilidad, de incapacidad, de falta de experiencia para gobernar por parte del presidente de la República, es que nace esta propuesta de una tercera vía, que en definitiva lo que quiere el pueblo ecuatoriano es ni los unos que saquearon el país, ni los otros que no tienen capacidad, que el puesto les quedó demasiado grande para gobernar. El pueblo se cansó de la confrontación, de la corrupción, y el pueblo lo que quiere es solución a los graves problemas que tiene el Ecuador. Bien, ahora, ingeniero, antes de profundizar en esta postura de una tercera vía, usted comentaba casos de corrupción y graves deficiencias en algunos servicios públicos, como la salud principalmente. Y en torno a esto, ¿cómo usted evalúa el rol del legislativo, de la Asamblea Nacional, que debería haber fiscalizado, que debería estar fiscalizando, pero hemos visto como, por ejemplo, no se ha dado paso a algunos juicios políticos, tampoco se ha querido fiscalizar o tocar algunos temas, y han habido ahí ciertos bloqueos. De alguna forma ha correspondido con los intereses nacionales lo que hasta el momento ha hecho la Asamblea Nacional, que está próxima ya prácticamente a ingresar a su vacancia legislativa. Bueno, lo que vemos en la Asamblea Nacional, igual, lamentablemente, es más de lo mismo. Una Asamblea Nacional que está haciendo lo que se criticó
en el periodo anterior, en donde el correísmo se oponía a fiscalizar casos de corrupción del correísmo, en donde pues el correísmo no daba la palabra a la gente que opinábamos diferente. Ahora la situación se ha agravado. Vemos una Asamblea Nacional que, como usted ya lo mencionó, no permite la fiscalización. El pueblo exige que se conozca qué pasó con la entrega de bonos que daba el presidente de la República en una campaña anticipada, en una campaña desleal antes de la consulta popular, porque el dinero del pueblo ecuatoriano, lo dijo el propio presidente, era para invertirlo, por ejemplo, en darnos más seguridad a los ecuatorianos. Nos subieron 3 puntos el IVA justamente para eso, para fortalecer a Fuerzas Armadas, y lo primero que hace el presidente de la República es bajar el presupuesto de Fuerzas Armadas en alrededor de 136 millones de dólares. Es decir, se está yendo en la dirección contraria, y la Asamblea Nacional, que no cumple con su obligación de fiscalizar al gobierno de turno y también de legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano. La Asamblea lo único que hace es aprobar sin mayor análisis los proyectos de ley enviados por el presidente de la República, y es por eso que han fracasado. La gente denuncia inconstitucionalidad y la Corte Constitucional ha dado ha aceptado esas denuncias de inconstitucionalidad, y eso pues también originó un enfrentamiento entre el presidente de la República con la Corte Constitucional. En definitiva, estamos viendo un gobierno que, en lugar de avanzar, que en lugar de escuchar el clamor del pueblo ecuatoriano y tratar de solucionar los graves problemas que tenemos en el país, lo único que está haciendo el presidente de la República es ver sus intereses personales, está utilizando el poder, repito, pues para a lo mejor aumentar la fortuna del presidente de la República, y por eso el pueblo le está rechazando, y por eso, insisto, pues la propuesta de ni los unos ni los otros. El país lo que necesita es una tercera vía, una tercera alternativa, y eso es lo que estamos tratando de impulsar a nivel nacional. Ahora, coronel, ¿qué se plantea de su parte cuando hablamos de esta tercera vía? De todas maneras, si bien es cierto, hace un mes, mañana se cumple un mes de la consulta popular del 16 de noviembre, la victoria del no fue clara, contundente, pero hay varios escenarios que sabemos y seguramente estamos de acuerdo, influyeron allí para que el presidente no tenga éxito en su pedido, y obviamente puede estar uno de esos, dentro de esos escenarios el tema de una desaprobación al gobierno. Pero finalmente la polarización existe. Vamos en la Asamblea Nacional, hay marcadas dos tendencias. ¿Cómo hacer? ¿Qué plantea en sí Lucio Gutiérrez para que a la gente le pueda llegar el mensaje claro de la tercera vía? Sí, justamente pedir al pueblo ecuatoriano que reflexione. Ya estuvieron los unos, me refiero al correísmo en el poder, y no fueron ninguna solución a los gravísimos problemas que tenemos en el país. Entonces, con entusiasmo apoyamos a los otros, es decir, al novoísmo, pero igualmente estamos viendo un fracaso estrepitoso. Entonces, el Ecuador necesita una alternativa, necesita lo que hemos llamado, no solamente nosotros, también otras personas, lo que se está llamando una tercera vía. Y en el caso nuestro, no solamente pues damos opciones de nombre, sino también de qué es lo que se debería hacer en el Ecuador. Por ejemplo, para combatir uno de los daños y de los problemas más graves que tenemos en el Ecuador es la delincuencia y la corrupción. Nosotros, Sociedad Patriótica, presentó hace como 2 años una propuesta en la Asamblea Nacional que podría sacarse al Pleno y aprobarla, el de la cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado y se someten a una reducción de pena de 10 años, por ejemplo. Cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que explotan al pueblo ecuatoriano, porque para dar una sentencia le cobran al pueblo y dejan en libertad a delincuentes a cambio de dinero. Lo estamos viendo prácticamente todas las semanas, que jueces inescrupulosos están dejando en libertad a delincuentes. Igualmente cadena perpetua para ellos hasta que devuelvan el dinero robado. También cadena perpetua para sicarios, para violadores, para asesinos,
y en este caso pues no habría reducción de penas. Y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar para pagar por la comida y también para que se rehabiliten. Una sanción nueva es también pues 30 años de cárcel para los consejeros del Consejo Electoral que cometan fraude electoral, porque por ahí comienza el problema de la corrupción. Y también 10 años de cárcel para los integrantes de las mesas receptoras del voto que fraudan, que manipulan, que hacen fraude electoral, y decía, pues ahí comienza la corrupción en el país, porque el pueblo vota por unos candidatos y lamentablemente a través de la manipulación ganan otros candidatos. ¿Cuál es su opinión, coronel, sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Igualmente un fracaso. Cuando estuve de asambleísta envié por varias ocasiones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al presidente de ese organismo, al señor Fantoni, para que cumplan con su obligación, para que convoquen lo más rápidamente posible a concurso, de tal manera de tener nuevos consejeros que reemplacen a los actuales del Consejo Nacional Electoral, que están violando la ley, que están violando la Constitución, que debían haber sido a su casa el 20 de noviembre del año anterior. Pero vemos pues realmente un Consejo Electoral que no sirve absolutamente para nada, sino solamente para cumplir consignas politiqueras. Para eso está ese Consejo Nacional, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y justamente por eso también esta tercera vía lo que propone es que de manera consensuada se elabore una nueva Constitución de la República, tomando como base, por ejemplo, la Constitución de 1998, que se elabore un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se prevea la cadena perpetua para todos los políticos, jueces y fiscales corruptos, un nuevo Código de la Democracia, en donde se prohíba de manera tajante que gente con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos, y que en una mega consulta popular, luego de ser socializados, el pueblo ecuatoriano apruebe en una consulta, porque ir a una asamblea constituyente nunca va a salir una buena constitución. Posiblemente, y en buena hora que el pueblo votó de manera negativa a esta posibilidad, porque si se aprueba una nueva constitución va a salir peor que la que actualmente tenemos, muy posiblemente más favorable a la delincuencia. El único que puede aprobar cambios radicales, como los mencionados de cadena perpetua, es el pueblo ecuatoriano. El único que podría aprobar una nueva distribución administrativa del Ecuador, como lo que nosotros proponemos, pasar de 24 provincias a 4 provincias y pasar de 222 cantones a 24 cantones, reduciendo de manera drástica el tamaño del Estado y ahorrando ingentes recursos para invertirlos en educación, en salud, en infraestructura, especialmente vial, que es lo que también reclama el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo pasar de 24 provincias a 4 provincias? Tendríamos 4 provincias, una provincia amazónica, una provincia de la sierra, una provincia de la costa y una provincia de la región insular, y pasar de los 222 cantones que tenemos actualmente a 24 cantones, que sería cada una de las provincias, con lo cual se reduce de 222 alcaldes a 24 alcaldes. Tendríamos el cantón Manabí, el cantón Guayas, el cantón Esmeraldas, el cantón El Oro, y ahí tendríamos un alcalde, y de 24 prefectos pasaríamos a 4 gobernadores, un gobernador electo por el pueblo para la costa, uno para la sierra, uno para la Amazonía y uno para la región insular. Cambios realmente drásticos que van a ir en beneficio del Ecuador. Otra propuesta de esta tercera vía en la parte económica es convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para eliminar leyes que se oponen y aprobar leyes que permitan justamente pues que venga la banca internacional al Ecuador, para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales, 2-3% de interés anual, para que se reactive realmente la economía ecuatoriana. Porque, por ejemplo, un emprendimiento pagando intereses al 18, al 20%, imposible que pueda desarrollarse en el Ecuador. Y también hay que hacer una serie de cambios. Yo presenté en la Asamblea que se reduzcan las multas para los emprendedores,
cómo puede reactivarse o incentivar el emprendimiento en el Ecuador cuando hay multas de 10 salarios mínimos vitales, de 20 salarios mínimos vitales. Con esto es matar el emprendimiento en el Ecuador, sumado a que los créditos pues son altísimos. Entonces, ojalá, ahí está otro proyecto presentado por Lucio Gutiérrez de la Asamblea Nacional para bajar a las multas a un salario mínimo vital de 20, que equivalen a más de $9,000, bajarle pues a 470, que todavía sigue siendo alto, pero no tan alto como actualmente tenemos en el Ecuador. Se requieren hacer una serie de cambios, que es lo que propone esta tercera vía, de acuerdo obviamente a la experiencia. Y también en esta tercera vía estamos nosotros invitando a exalcaldes, a exprefectos, a exasambleístas, a exconcejales, que nos unamos en beneficio del país, que viremos la página, no importa por qué tendencia, por qué partido político llegaron a la alcaldía, a la prefectura. Es el momento de la gente con experiencia unirnos. Es solamente ver el entorno mundial. En la primera potencia mundial, el presidente de Estados Unidos, más de 80 años. La segunda potencia mundial, el presidente de la China, más de 80 años. En Rusia, el presidente Putin, la tercera potencia mundial, más de 80 años. En Latinoamérica, el presidente Lula de Brasil, más de 80 años. Entonces, aquí pues como que estamos equivocados o los otros están mal. Definitivamente lo que necesitamos es un equilibrio entre la experiencia y la juventud, porque tenemos en la presidencia un presidente sin experiencia y ahí estamos viendo los resultados. Tuvo un gran apoyo por parte de la población, pero los resultados son realmente desastrosos. Falta experiencia, y la experiencia es justamente el cúmulo de los errores y también de los aciertos, y uno aprende más de los errores que de los aciertos. Pero si es que tenemos pues gente demasiado joven y sin experiencia, ahí están los resultados. Coronel, antes de la pausa había dejado planteado algunos ya de los lineamientos de esta tercera vía que usted plantea, y una de ellas, y la que personalmente me llamó mucho la atención, fue el tema de la reducción de provincias, pasar solo a 4 provincias y pues con ello prácticamente las regiones, que actualmente tenemos las 4 regiones, vendrían a ser provincias y las provincias cantones. Ahora, ¿cómo trabajar esto o cómo proponerle esto a la ciudadanía cuando de alguna forma también hay muchos arraigos, hay mucha identidad con los territorios a veces, y de pronto decir, bueno, Manabí dejaría de ser provincia y pasaría a ser un cantón, y los cantones, ¿qué pasarían a ser en este caso? Parroquias, o de alguna manera esto podría generar también una resistencia por parte de algunas personas, más allá de la cuestión política de las personas que están en un cargo público, sino del ciudadano común como tal, que siente un arraigo con su territorio, coronel. Sí, mire, esto tiene que ser socializado, así como la nueva Constitución, para volver a las 3 funciones del Estado, desaparecer instituciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo Nacional Electoral, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el mismo Consejo de la Judicatura. Volver a lo que teníamos antes y que tiene la mayoría de estados serios y democráticos del mundo. Esto hay que consensuarlo porque habrá gente pues que se oponga a esta propuesta. Igual el tema de pasar de 24 provincias, de 24 prefectos que actualmente tenemos, que es un gasto de recursos, y a veces el prefecto invade las competencias que tienen los alcaldes en sus cantones. También requiere diálogo, requiere tal vez otras propuestas, otras iniciativas, pero si queremos cambios radicales, si queremos ser austeros en el gasto de los recursos públicos y si queremos ser más eficientes, más efectivos, más eficaces en el gasto público, por supuesto que tenemos que orientar a un relanzamiento de nuestro querido país para justamente pues reducir ese tamaño del Estado, para reducir ese gasto público innecesario y esos recursos invertirlos en beneficio del Ecuador. ¿Por qué nacen estas iniciativas? Ecuatorianos, hay que hacer un poquito de análisis y también mirar un poquito hacia atrás. Cuando yo era presidente tenía un presupuesto de 6.300 millones de dólares. Hoy el presupuesto que le acaban de aprobar es de más de 46.000 millones de dólares, 40.000 millones más que lo que yo tenía.
A mí me alcanzaba para todo, para elevar sueldos y salarios a todo el sector público, para incrementar el presupuesto a municipios en un 75%, para duplicar la pensión a los jubilados, para bajar la deuda externa. El único gobierno que ha bajado la deuda externa, al menos en los últimos años, fue el mío. Me alcanzaba y todavía me sobraba dinero para ahorrar. Teníamos el fondo llamado del FEIREP, en donde ahorrábamos y con un precio del barril de petróleo de $18 ecuatorianos. Hoy el presupuesto es 46.000 millones de dólares y no les alcanza para nada. Y tienen un presupuesto desfinanciado y deben a todo el mundo. Y nos suben el IVA, y nos suben el precio de los combustibles, y nos suben el precio del diésel. Entonces estamos despilfarrando dinero. Hay consultorías, hay asesorías que cuestan 200.000, 300.000 dólares, que nadie las lee. Los municipios, las prefecturas, los ministerios están llenos de asesorías, llenos de consultorías, repito, que nadie lee, y así es como se despilfarra el dinero del pueblo ecuatoriano. Y con el presupuesto que acabo de mencionar, la economía creció cerca del 9%, el crecimiento de la economía más alto en gobiernos democráticos de toda la historia del Ecuador. Hoy la economía no pasa del 2%, y el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, porque le veían al gobierno ecuatoriano un gobierno austero, un gobierno serio, un gobierno que administraba bien los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces las inversiones comenzaron a llegar. Aquí en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, inclusive más que en Chile y más que en Argentina. Eso permitió el crecimiento económico que acabo de mencionar, cerca del 9%. Eso permitió generar más de 250.000 empleos por año. Eso permitió reducir la pobreza a más del 4% anual, según el INEX, según el CICE, según la Flaxo, la reducción anual de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, frente a lo que hoy tenemos que no les alcanza para nada. La pobreza aumenta, la delincuencia aumenta, no hay medicinas en los hospitales, las carreteras destruidas. Entonces algo tenemos que hacer. Pero también el cambio no es solamente de propuestas, el cambio también es de actitud. Los que tenemos que cambiar somos los ecuatorianos como electores, porque si seguimos votando por los mismos que ya fracasaron, si seguimos votando por los mismos que lo único que hacen es subirnos los impuestos, robarse la plata, entonces ecuatorianos, no esperes cambios. Después no te quejes. Si te dejas comprar el voto porque te regalaron una funda de comida, a lo mejor para una semana, después no te quejes que 4 años te maten de hambre. Después no te quejes que no tienes cupo para la universidad para tus hijos, que no encuentras empleo. Entonces, el cambio es a todo nivel y debemos cambiar también nosotros como electores, pensar un poco más, reflexionar. Si te regalan la funda de comida, cógela, pero no votes por esa persona. Justamente una demostración fue la última consulta popular, en donde el gobierno gastó centenas de millones de dólares, regaló bonos y parecía pues que iba a haber una goleada, pero a favor del gobierno. El pueblo recibió los bonos, el pueblo cogió las fundas de comida, pero reflexionó y dijo, no me conviene votar a favor de este gobierno, y votó no, dándole un fuerte mensaje de cambio de actitud al presidente de la República. Ahora, coronel, si hablamos de esta tercera vía y ya prácticamente a puertas del 2026, un año preelectoral en las elecciones seccionales que tendremos en el 2027, ¿quiénes más o qué otros movimientos o qué otras organizaciones se han sumado o están en diálogos para sumarse a esta denominada tercera vía? Y puntualmente, ¿cómo se traduciría esta postura o esta idea de la tercera vía de cara a las próximas elecciones seccionales en el 2027? A ver, justamente esta tercera vía es una respuesta ciudadana, es una respuesta democrática, patriótica, cívica, porque la tercera vía también propone volver los ojos a la unidad familiar para evitar que nuestros hijos caigan en manos de los grupos de delincuencia organizada. Esta tercera vía también propone volver los ojos a la naturaleza para evitar la destrucción por los grupos de minería ilegal, volver los ojos, la mirada a los valores, a los principios, al patriotismo, al civismo, porque estamos perdiendo
estos valores, y una nación y un país sin patriotismo, sin valores, está destinada a fracasar. Y tenemos realmente excelentes respuestas. Nos hemos reunido en la provincia de Pichincha, en Quito, con algunos exalcaldes que quieren unirse y que ya han dado su palabra a esta tercera vía. Lo propio en la ciudad de Guayaquil. Hemos conversado con exalcaldes que han sido exitosos, que también están dispuestos a unirse a esta tercera vía. Lo propio, hemos ya alcanzado ese compromiso, y todo esto pues lo comenzaremos a hacer público a partir del próximo mes, es decir, del próximo año. Lo propio hemos realizado en la provincia del Oro, nos hemos reunido. ¿Esto implicaría alianzas con movimientos provinciales o locales, coronel? Sí, y lo propio esperamos hacer aquí también en Manabí, conversar con exprefectos, exalcaldes, exconcejales, gente que ha sido exitosa, gente que no tenga glosa, por supuesto, que no tenga grillete, que no tenga antecedentes penales, porque justamente lo que queremos con esta tercera vía también es rescatar esos valores éticos, esos valores patrióticos, porque patriota es el que ama su patria, y el que ama a su patria no le roba a su país. Ya no queremos más expresidentes, sindicados, presos, prófugos que se estén defendiendo en las cortes por actos de corrupción. Queremos presidentes que caminen libremente por el país, gente pues que salude en las calles con sus ciudadanos, porque también es terrible para la imagen del país. Sale un presidente, está sindicado, presidentes en funciones como el actual presidente de la República, que nos habla de una empresa, Herzbird, que ya le han entregado 37 millones de dólares, que le quieren dar 150 millones de dólares, y de pronto es una empresa fantasma. Van a ver en Miami y no le encuentran a la empresa, le buscan en el país, dicen no, ya se ha ido del Ecuador. Esto es lo que queremos que se acabe, y por eso estamos impulsando esta tercera vía, porque aquí hay gente valiosa, exalcaldes, exprefectos, y no solamente hablo del resto del país, hablo de Manabí, que han sido exitosos, que la gente les quiere, que la gente nos dice, oiga, conversen con tal persona, díganle a tal exalcalde que también se una a la tercera vía. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, invitar a esa gente valiosa a unirnos sin banderías políticas. No es que vienen a Sociedad Patriótica, nosotros somos parte de esta tercera vía, inclusive pues podría ir en la papeleta la tercera vía, y parte de esa tercera vía sería pues Sociedad Patriótica y los movimientos de estas autoridades, exalcaldes, exprefectos, pues porque ellos tienen sus movimientos, y simplemente, como me preguntaba, sería una alianza democrática en beneficio, en este caso, de la provincia de Manabí, y también en beneficio del país. Coronel, se hablan de alianzas, pero hablemos de su movimiento. ¿Cómo está Sociedad Patriótica en este momento? Sociedad Patriótica. ¿Cómo están trabajando? Sociedad Patriótica, estamos trabajando en todo el país. Por ejemplo, aquí en la provincia de Manabí, nuestro director provincial es el abogado Richard Mera, el secretario provincial es el abogado también Vicente Mera, y como decimos, todo tres, tenemos pues a Edmundo Mera, que nos está ayudando especialmente en el cantón Manta, en el cantón Jaramijó. Y tenemos organizado en la mayoría de cantones nuestra presencia. Nos faltan en 4 cantones que vamos a seguir trabajando. En Rocafuerte tenemos nuestra directiva cantonal, en Jama, en Pedernales y en algún otro cantón que se me escape el nombre. Estamos trabajando para tener nuestra presencia, nuestras directivas cantonales en los 22 cantones de la provincia de Manabí, y de esa manera pues nuevamente Sociedad Patriótica recuperar esa fuerza que teníamos hace algunos años atrás, y que de alguna manera se ha afectado por la persecución también, porque siempre estamos denunciando casos de corrupción. Entonces pues los gobiernos de turno, en retaliación, no nos entregan el fondo partidario al que tiene derecho Sociedad Patriótica. 9 años que no nos entregan un centavo del fondo partidario. Con el actual presidente hubo el compromiso de que se iba a terminar la persecución política y que le darían a Sociedad Patriótica el fondo partidario, al igual que lo entregan a 5 o 6 organizaciones que cumplimos requisitos que están en la ley.
Pero así como el presidente dijo que no va a subir el diésel y subió el diésel, que no iba a subir impuestos y nos clavó 3 puntos del IVA, igualmente pues se comprometió a terminar con la persecución en contra de Sociedad Patriótica, entregándonos el fondo partidario permanente a través del CNE, pero han pasado 2 años y no nos entregan. Sin embargo, pues esto no es óbice y nosotros queremos siempre sacar a relucir el nombre de nuestra organización Sociedad Patriótica. Y patriota, pues justamente es lo que acababa de mencionar. Nosotros no nos quedamos por obstáculos, seguimos caminando, seguimos recorriendo el país y todos los integrantes de Sociedad Patriótica nos damos la mano logísticamente en cada provincia y por eso es que el partido subsiste y con el apoyo de la población no han logrado el objetivo de desaparecer a Sociedad Patriótica y seguimos con estas propuestas de avanzada, propuestas algunas polémicas, como por ejemplo la propuesta de convertir al Ecuador en centro financiero internacional, tiene la contra de los banqueros porque los banqueros no quieren competencia y esta propuesta es traer a la banca internacional al Ecuador para bajar drásticamente las tasas de interés y reactivar la economía ecuatoriana. En nuestro gobierno bajamos los intereses del Banco de Fomento al 8%, luego bajamos al 5% y esto obligó a la banca privada también a que bajen las tasas de interés y esto también ayudó a la reactivación económica del país. La propuesta de la tercera vía es justamente esa ahora, traer, como han hecho otros países, a la banca extranjera y en competencia con la banca ecuatoriana, bajar las tasas de interés. No es que vamos a desaparecer a la banca ecuatoriana, simplemente les estamos diciendo, señores, ya se han enriquecido demasiado con tasas de interés altísimas, pues yo creo que ha llegado el momento de que esas tasas bajen a niveles internacionales, que sean más eficientes nuestros banqueros ecuatorianos y que no ganen tanto y que no exploten tanto al pueblo ecuatoriano. Eso va a permitir la reactivación económica de nuestro país. Eso va a permitir que los agricultores, que los pequeños comerciantes, que los transportistas, que todos los emprendedores hagan y hagamos créditos baratos para generar empleo en el Ecuador y eso va a bajar la delincuencia en nuestro país. Son propuestas, repito, pragmáticas, algunas de avanzada, propuestas polémicas como la cadena perpetua, como el hecho de que gente con glosa, con grillete, con antecedentes penales no sean candidatos, como aquello de fijar como 25 años la edad mínima para ser asambleísta, son propuestas polémicas, pero nacen justamente de la experiencia, y la experiencia que tenemos queremos volcarle en beneficio del país. Coronel, muchas gracias por su presencia con nosotros. A ustedes muy gentiles, muy buenos días y siempre a la orden de Manaví y de Manavisión.